Narasimhaya, Namaste Narasimhaya, Pranadaladanaine, Pranadaladanaine, Hiranyakashi. Om Gyanat Mirandasya Yananjana Shalakaya Chaksurumilitan Tasmai Sri Gurave Namaha. Ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a mi Maestro Espiritual, quien por su gracia ha disipado toda ignorancia con la antorcha del conocimiento. Si Krishna Chaitanya Kripa Kavitayaha Yaha Maradhya Rakshati Vaishnavanam Kripa Balam Madhavam Prashtakami Sri Bhaktidam Bharati Mashrayamaha. Namah Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Srimate Bhaktivedanta Narayana Yuti Namine. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Utale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharine Vishya Sundarai Pachate Vichatari Manchakalpataru Vyacha Kripa Sindhuve Vacha Patitinam Pavani Vaishnava. Namo Mahavadanya Krishna Pranapradayati Krishna Krishna Chaitanya Hare Krishna Namaha. Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. De este modo, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a mi maestro espiritual iniciador, Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Del mismo modo, oro por su misericordia sin causa a mis maestros instructores como Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y a todos en la línea de sucesión discipular en cadena con la línea de Srila Rupa Goswami. Hare Krishna, ¿qué tal? Es un gran placer y un honor para mí volver a estar con ustedes. Mi nombre es Man Mohan Das, otros me conocen como Maha, y el día de hoy es un día muy especial en el cual quiero tomar la oportunidad y aprovechar todavía el honrar este día en el cual por medio de cálculos lunares se sabe que corresponde al día de la aparición de un avatar muy especial de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, que se llama Nrisimhadev. Anteriormente he mencionado que en el Bhagavad Gita y en otras fuentes, en otras escrituras y a través de otros maestros espirituales, se confirma que Krishna, milenio tras milenio, está haciendo su advenimiento, su aparición, no nada más aquí, sino en cualquiera de los innumerables universos que hay en la existencia, con el propósito primordial y principal de restablecer los principios de la religiosidad auténticos, redimir a los piadosos, aniquilar a los infieles, pero más profundamente tiene un propósito superior y más íntimo, que es el de complacer, darle placer a sus devotos, pues sus actividades son tan trascendentales, tan maravillosas, que causan un goce inigualable en el corazón. Al igual que todos los demás avatares que existen, Sri Nrisimhadev es una manifestación única que principalmente personifica una parte esencial o una parte sustancial de la divinidad, y por eso es que se le conoce a Nrisimhadev como el divino protector. No solamente es el divino protector, sino que también este pasatiempo que voy a continuación a narrar nos ejemplifica y nos enseña cómo es que efectivamente todo en la existencia reside y se manifiesta en la personalidad de Dios misma. Es decir, no hay nada en la existencia que no esté dentro de la naturaleza trascendental de Dios. La diferencia es de que en este mundo que todo está pervertido y desvirtuado, las cosas tienen una apariencia diferente. Por ejemplo, Nrisimhadev manifestó la cualidad de la ira. Muchos tenemos el conocimiento o entendimiento de que la ira es una cualidad que no es del todo muy elevada
o inclusive está condenada o es una cualidad reprobable. Sin embargo, en la personalidad de Dios, dado a que Él manifiesta estas cualidades de una manera perfecta, de una manera precisa, justa y con una buena causa, en Él se reconoce estas cualidades como algo glorioso, como algo positivo. Y como en todos los pasatiempos existentes, siempre hay enseñanzas muy profundas en diferentes aspectos, de diferentes perspectivas, que trascienden más allá del tiempo y el espacio, lo cual hace que todas estas enseñanzas sean vigentes y sean aplicables para de esta manera otorgarnos un beneficio común a la sociedad, a la humanidad entera, al mundo entero, al universo entero. Y el propósito principal es que podamos autorrealizarnos a través de este conocimiento práctico y de esta manera finalmente poder lograr alcanzar la meta que todos estamos buscando, que es vivir con bienaventuranza plena, sin ningún tipo de obstáculos que por el momento padecemos o experimentamos en esta atmósfera de condicionamiento material. El Srimad Bhagavatam está constituido de 12 cantos, dentro de los cuales, yendo del 1 al 12º, se van narrando diferentes tópicos e historias que van profundizando más y más y más y más. Literalmente se explica que a través de esta escritura sagrada uno puede conocer toda la personalidad y cualidades de la divinidad de pies a cabeza. Entonces, para honrar apropiadamente el día de hoy, voy a narrar de una manera muy breve y muy resumida esta historia que se encuentra en el 7º canto del Srimad Bhagavatam. Si algún día tienen oportunidad o tienen interés de ver muchos detalles que bien merecen la pena, hay muchos aspectos filosóficos que es importante analizar y reflexionar, pues ya sea que busquen en internet Srimad Bhagavatam o me pueden contactar en cualquier momento y con mucho gusto puedo recomendarles o aconsejarles dónde pueden adquirir o dónde pueden encontrar esta gran obra literaria. Y bueno, pues sin más vamos de lleno al pasatiempo. Esta historia originalmente es contada por Narada Muni, que es un gran sabio, un cosmonauta que es muy versado, tiene una devoción muy excelsa. Y bueno, hay más historia en cuanto a él, pero no voy a entrar en esos detalles. Él está instruyendo y compartiendo esta historia a Yudhishthira Maharaj, una personalidad también muy importante que pueden saber más acerca de él en la historia del Mahabharata. Hiranyakashipu era una persona excesivamente poderosa y quería ser aún todavía más poderoso. Ahora les voy a explicar por qué. Pero hay que tomar en consideración que con todo este poder que Hiranyakashipu poseía, él también poseía una tendencia y una inclinación muy hacia lo demoníaco. Cuando digo demoníaco, no tiene nada que ver con las concepciones e ideas que Hollywood nos ha vendido a través de los años. No tiene que ver, en realidad la naturaleza demoníaca está definida en escrituras como el Srimad Bhagavad Gita, en el mismo Bhagavatam y en otros Upanishads, etc., donde se habla que básicamente una tendencia demoníaca es aquella que es totalmente adversa a lo divino, que está totalmente desinteresada de tópicos y prácticas de carácter trascendental, de carácter espiritual. Básicamente el concepto demoníaco encierra en pensar única y exclusivamente en el yo y lo mío. Pero bueno, Hiranyakashipu se encontraba bajo un sentimiento de rencor, de resentimiento, de ira, de impotencia, porque su hermano Hiranya fue matado a manos de la misma personalidad de Dios tiempo atrás.
y pues este vínculo familiar era inevitable pasarlo por alto. Ambos, tanto Hiranyakashipu y Hiranya, tienen una historia. Esto es lo increíble del Srimad Bhagavatam, que en realidad una historia está enlazada o tiene relación con otras historias. Pero si empiezo a hablar de todo esto me voy a extender mucho y no vamos a acabar. Lo único, para darles una idea que es importante saber, es de que estos son pasatiempos y como tal se hacen arreglos divinos, se hacen designaciones, la providencia como llaman por ahí, para que todos estos actividades se lleven a cabo. Hiranyakashipu era una persona muy poderosa, eso es lo que hay que saber y lo que hay que entender. Y él quería cobrar venganza, como les decía, para lo cual tuvo que aliarse con muchas personas que compartían su misma forma de pensar, sus mismos intereses, y de esta manera él estaba propagando y optando por todos los medios para que los principios de la religiosidad, de la rectitud, los sacrificios ritualísticos que se hacían en aquella época, a sabiendas de que pues todo en la manifestación cósmica, la lluvia, el agua, el viento, el fuego, el alimento, etcétera, etcétera, era proveniente de otros seres que pues están designados también por la divinidad, y con la idea de mantener la paz, la armonía y que todo esto siguiera generándose. La gente pues tenía en su cultura muy arraigada la costumbre de realizar estos rituales. Pero Hiranyakashipu quiso parar con todo esto, quiso tornar todos estos ritos en favorecimiento a sí mismo y obtener el resultado de sí mismo. De esta manera, digamos que estaba queriendo acaparar todo, tomar posesión de todo a lo que estaba a su alrededor, a su entorno. Pero como esta clase de naturaleza siempre buscan más, siempre quieren más, no hay nada que sacie su necesidad, él se decidió y se determinó muy seriamente a realizar ciertas prácticas muy rígidas, austeridades, penitencias, con la idea de desarrollar poderes místicos. Entonces él se fue a meditar o hacer esta austeridad en un monte que se llama Mandara. En este monte Mandara él se puso en una posición en la cual él se explica que estaba parado en la punta de un solo pie, de sus dedos con un solo pie, y con los brazos extendidos hacia arriba. De esta manera él permaneció por muchos años, y era tanto su trance que toda una fuerza se comenzó a acumular, y se explica que de su cabeza comenzó a generarse un resplendor muy intenso, que emanaba no solamente una luz sino también un calor muy fuerte, a tal grado de que llegó a expandirse y tener alcance hasta los mismos planetas celestiales. Y llegó un momento en el cual esto se salió tanto de control que los mismos residentes de los planetas superiores comenzaron a abrumarse y tenían que salir de sus viviendas. Cuando esto llegó muy lejos, se acercaron a Brahma. Brahma es el más grande de todos los semidioses, es el creador de toda la existencia material, designado por la personalidad de Dios misma. Y le explicaron acerca de este acontecimiento que estaba ocurriendo. Así pues, Brahma, junto con algunas personalidades importantes como Daksha y el sabio Brigu, fueron a buscar a esta personalidad. Se explica que inclusive les costó trabajo
encontrar exactamente dónde estaba ubicado, porque a su entorno se había creado una esfera de entre luz, humo y tantas cosas que la visibilidad no era clara. Y la manera en que la encontró fue de una forma muy asombrosa, en la cual esta personalidad estaba parado, como les había comentado, pero tenía tanto tiempo que ya había inclusive muchos nidos de insectos, de hormigas, que a través del tiempo se habían ido comiendo el cuerpo de Hiranyakashipu, hasta inclusive estarlo dejando en los huesos, y él seguía manteniéndose en vida, realizando toda esta fuerza que él tenía concentrada. Finalmente Brahma llegó ante Hiranyakashipu y le preguntó a Hiranyakashipu qué estaba ocurriendo, que por qué estaba realizando esas austeridades. Había llamado la atención de todos en los planetas superiores inclusive. A lo cual Hiranyakashipu contestó, no sin antes, de alguna otra manera, pues también era una persona culta dentro de lo que cabe, ofreció sus respetos a Brahma, unas cuantas oraciones, pero finalmente hizo una petición. Y esta es la parte muy importante que hay que poner atención. Para que Hiranyakashipu pudiera llevar a cabo su plan, él estaba seguro de que necesitaba ser mucho más fuerte y más poderoso de lo que ya era. Y prácticamente a Brahma le pidió ser inmortal. Pero para la mala fortuna de Hiranyakashipu, resulta que Brahma, siendo que es el ser más superior en la atmósfera material, ni siquiera él mismo es inmortal. También está condicionado por las normas y leyes de la naturaleza material, que principalmente consisten, así a muy grandes rasgos, en que si naces, mueres. Por lo tanto, Brahma pues no podía satisfacer tal deseo cuando ni siquiera él mismo tenía esa capacidad en sí mismo. Pero Hiranyakashipu, muy astutamente, le dijo, bueno, si no puedes concederme ese deseo, entonces concédeme lo siguiente: que no pueda ser matado ni por un hombre ni por un animal. Es más, por ninguna clase de ser, ni que esté vivo ni que esté muerto. Que no muera ni de noche ni de día, ni en la tierra ni en el cielo, ni por arriba ni por abajo, ni afuera ni adentro, ni por un arma, ni nada más, ni nada menos. Entonces, Brahma, satisfecho y con pues la idea de apaciguar toda la situación, dijo, muy bien, que así sea, te favorezco con mi bendición. Y en ese momento todo su cuerpo comenzó a restaurarse, comenzó a adquirir como un aspecto otra vez jovial y recuperó toda su fuerza. Entonces, a partir de ese momento, Hiranyakashipu sintió que pues estaba listo para poder comerse todo el mundo. Y de hecho, eso es lo que intentó hacer. Realizó muchas conquistas, tuvo demasiadas batallas, demasiadas confrontaciones, y su poder iba creciendo y creciendo más en exceso, y al mismo tiempo pues mucha gente estaba padeciendo de una miseria y un infortunio injusto. Es lo que generalmente sucede cuando existe este egocentrismo desenfrenado. Pero fue tal la conquista y el poderío que Hiranyakashipu quería hacer, que inclusive el mismo rey del cielo, Indra, también fue sometido por Hiranyakashipu y su séquito, de tal forma que inclusive tomó su trono y hizo de este palacio su propio hogar. Siendo las cosas ya tan extremas,
Nuevamente, todas las entidades más importantes, los grandes sabios y los seres celestiales volvieron a sentir esta abrumación en el universo, aún más grande. Y entonces todos se convocaron y hicieron una meditación a través de la cual trataron de manifestar, encabezados por Brahma, manifestaron su preocupación y su agobiamiento a la personalidad de Dios Vishnu. Por fortuna, Vishnu les dio la siguiente respuesta: oh ustedes los mejores entre las personas sabias, no teman, les deseo toda buena fortuna. Vuélvanse mis devotos, escuchando y cantando acerca de mí, y ofrézcanme a mí sus oraciones, pues el propósito de esas actividades es bendecir a todas las entidades vivientes. Conozco muy bien las actividades de Hiranyakashipu. Pueden tener la seguridad de que su fin está muy cercano. Por favor, tengan paciencia y esperen hasta que llegue su momento. Cuando alguien siente envidia de los semidioses que representan a la suprema personalidad de Dios, o de los Vedas, que dan conocimiento completo, o de las vacas, brahmanas, los Vaishnavas y principios religiosos, o en última instancia de mí, que soy la suprema personalidad de Dios, no pasará mucho tiempo antes de que él y su civilización sean destruidos. Cuando Hiranyakashipu moleste al gran devoto Prahlad, su propio hijo, que es sobrio y pacífico y no tiene enemigos, yo, a pesar de las bendiciones de Brahma, le mataré sin esperar un instante. De esta manera todos pudieron sentir un alivio y se apaciguaron, y sabían que solamente era una cuestión de tiempo. Prahlad Maharaj es hijo de Hiranyakashipu, es uno de 4 que tiene. Pero la característica principal de Prahlad Maharaj es de que, a pesar de que él proviene de un nacimiento de alguien de naturaleza demoníaca, o también llamado Asura, de una manera sorprendente, él desde el vientre se sabía que era un Mahabhagavata, una persona totalmente pura. Desde el inicio él siempre tuvo estas inclinaciones más hacia lo espiritual, hacia lo trascendental, naturalmente. Siempre estaba cultivando más conocimiento, siempre practicando más, profundizando más, compartiendo en la medida de sus posibilidades. Y esto, pues en esa historia lo que cabe mencionar es de que, aunque era parte de su esencia natural, al mismo tiempo aparentemente esto lo pondría en problemas más adelante. Existe una razón del por qué Prahlad Maharaj tenía estas cualidades tan desarrolladas, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Cuando llegó el momento, Hiranyakashipu tenía a una persona designada que se llamaba Sukracharya como sacerdote para todos sus ritos que realizaba, y también para como líder que adiestraba a todos aquellos de la manera que Hiranyakashipu consideraba la más ideal. Sukracharya tenía 2 hijos llamados Sanda y Amarka. Sanda y Amarka vivían muy cerca de los aposentos de Hiranyakashipu y Prahlad, por lo que Hiranyakashipu les pidió que lo aceptaran en su escuela, por así decirlo, para formarse como pues se esperaba que fuera, ¿no? De esta manera idónea. Cabe mencionar que pues ya Prahlad Maharaj había tenido una formación espiritual en lo que respecta a la devoción, y por eso es que ahora se le estaba empujando a que diera este siguiente paso. Prahlad escuchó tópicos acerca de política, economía, todo lo que le enseñaban sus maestros de este tipo de cosas, pero comprendía que la filosofía política implicaba considerar a unos como amigos y a otros como enemigos, y esto para él era algo que no le gustaba en absoluto. Un cierto día Hiranyakashipu llamó a
Prahlad lo sentó en su regazo y le preguntó: Prahlad, quiero saber, cuéntame, ¿qué es lo más importante o lo que tú consideras de mayor interés que hasta el momento has aprendido de tus maestros? A lo que Prahlad Maharaj contestó: Oh rey, según he podido aprender de mi maestro espiritual, toda persona que haya aceptado un cuerpo material y una vida familiar temporal está, sin duda alguna, agobiada por la ansiedad, pues ha caído en un pozo oculto en el que no hay agua, sino solo sufrimiento. Es necesario abandonar esa posición e ir al bosque, Van. Seré más claro, hay que ir a Vrindavan, donde exclusivamente predomina el cultivo de conciencia de Krishna, y allí refugiarse en la Suprema Personalidad de Dios. Cuando Prahlad habló de la senda de la autorrealización por medio del servicio devocional, mostrando que estaba de parte de los enemigos de su padre, porque así lo veía Hiranyakashipu, escuchó entonces el rey sus palabras y, riendo, le dijo: así es como arruinan la inteligencia de los niños hoy en día. Y entonces ponen en su boca las palabras del enemigo. Por esta razón fue que fue mucho más delicado Hiranyakashipu con los asociados de Prahlad, Sanda y Amarka, para que le dieran una asistencia mucho más personalizada, mucho más íntima, y en otras palabras un poco más rigurosa, para que pues le cambiaran todas sus ideas y concepciones. Así que un día los amigos de Prahlad lo cuestionaron de una manera gentil al principio, diciéndole: oh Prahlad, queremos lo mejor para ti, tú eres muy querido, eres una personalidad muy importante, etcétera, etcétera. Pero finalmente le hicieron la pregunta de interés, que era: ¿de dónde sacas todas estas cosas que tú andas compartiendo? Dinos la verdad, por favor, o sea, queremos saber, no nos engañes. A lo cual Prahlad dijo lo siguiente: ofrezco respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, cuya energía externa, confundiendo la inteligencia de los hombres, ha creado las distinciones entre mi amigo y mi enemigo. En verdad, es ahora cuando puedo comprobarlo, aunque antes ya lo había oído de fuentes autorizadas. Las personas que siempre están haciendo diferencias entre enemigos y amigos son incapaces de reconocer a la superalma que está en su corazón. Pero aparte de ellas, incluso personalidades excelsas de la talla del señor Brahma, que están plenamente versadas en las escrituras védicas, a veces se confunden con respecto a los principios del servicio devocional. Ciertamente la misma Suprema Personalidad de Dios que ha creado esta situación me ha dado a mí también la inteligencia para ponerme de parte de vuestro supuesto enemigo. Y así continuaron platicando hasta que finalmente Prahlad hizo la mención de que él era como una barra de hierro que se sentía irremediablemente atraída por una fuerza magnética, por un imán. Dice: realmente no tengo control sobre de mí, o sea, naturalmente yo me siento atraído al servicio devocional. Después de que Prahlad habló, estos niños se quedaron callados por un momento, se hizo como un silencio, y respondieron de una manera agresiva, hostil a Prahlad, pues sintieron ellos que lo que habían escuchado era como una ofensa muy grande, una gran falta a todo su linaje, a todo su formación como tal. Lo recriminaron, lo juzgaron, lo criticaron y lo insultaron. Pero después de un tiempo, Sanda y Amarka consideraron que todo podría mantenerse en paz y de alguna forma todo desapercibidamente, siempre y cuando Prahlad al menos manifestara ciertos principios externos como la diplomacia, el entender lo que es el castigo, el reprender,
el acatar las órdenes, etcétera, etcétera. Así que un día a Prahlad Maharaj se le bañó, se le puso sus atuendos de una manera muy formal y se le presentó a su padre. Esta ocasión Prahlad se postró ante él, dio sus reverencias, ofreció sus respetos y pues naturalmente como padre que era, Hiranyakashipu lo tomó nuevamente a su regazo, lo abrazó, le olió su cabeza, lo acarició, lo miró a sus ojos y nuevamente le hizo la misma pregunta que le había hecho anteriormente. Y bien, Prahlad, ¿qué me puedes contar acerca de tu aprendizaje? ¿Hay algo que te haya parecido importante? Cuéntame. A lo cual Prahlad Maharaj contestó: hay 9 procesos que se consideran servicio devocional puro: escuchar y glorificar el santo nombre, la forma, las cualidades, los utensilios o los pasatiempos trascendentales del Señor Vishnu. Recordarlos, servir los pies del loto del Señor, ofrecerle adoración respetuosa, ofrecerle oraciones, ser su sirviente, considerarle el mejor amigo y entregárselo todo. O en otras palabras, servirle con cuerpo, mente y palabras. A quien haya dedicado su vida al servicio de Krishna mediante estos 9 métodos, se le debe considerar la persona más sabia, pues ha adquirido conocimiento completo. Cuando Hiranyakashipu escuchó esto de los labios de Prahlad, aquellas palabras del servicio devocional y todo eso, él no pudo contener su ira. Con los labios temblorosos se dirigió a Sananda, el hijo de Sukracharya, con palabras muy fuertes, diciéndole que cómo era posible, que eran unos tontos, eran unos ineptos, que él había dado instrucciones muy específicas y cómo podía ser posible, era inaudito que le estuvieran enseñando este tipo de cosas. En fin, estas dos personalidades se sintieron muy ofendidas y advirtieron a Hiranyakashipu de que él estaba incurriendo en un error y que no era apropiado que estuviera levantando ese tipo de prejuicios. Y entonces Hiranyakashipu se dirigió otra vez a Prahlad Maharaj y le dijo unas palabras muy fuertes, como que no era posible, que era un tonto, que estaba deshonrando a la familia siendo el mayor de los caídos, el más caído, y le cuestionó que de dónde venía todo esto que él estaba expresando, que de dónde se lo había sacado. A lo cual Prahlad nuevamente contestó lo siguiente: las personas demasiado adictas al materialismo, como no pueden controlar sus sentidos, avanzan hacia una vida infernal y mastican repetidas veces lo que ya antes ha sido masticado. Su atracción por Krishna nunca despierta, ni con los consejos de otros, ni con sus propios esfuerzos, ni con una combinación de ambos. Las personas que están fuertemente atrapadas en la conciencia de disfrutar de la vida material y que por esa razón han aceptado como líder a un maestro o guru, como a un ciego que también está apegado a los objetos externos de los sentidos, no pueden comprender que el objetivo de la vida es ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, y ocuparse en el servicio del Señor Vishnu. Como ciegos guiados por otro ciego que se salen del camino y caen a una zanja, los hombres apegados a la materia se dejan guiar por otros hombres con sus mismos apegos y quedan atraídos con las cuerdas del trabajo fruitivo, que están hechas de hilos muy resistentes y siguen una y otra vez en la vida materialista, sufriendo de las 3 miserias. Después de estas palabras de Prahlad se hizo un silencio muy profundo y Hiranyakashipu se puso muy iracundo, se puso muy molesto, y así de una manera muy súbita aventó a Prahlad Maharaj hacia el piso, lo tiró de su regazo y peor aún, mandó de inmediato a sus sirvientes, los rakshasas, a que se encargaran de acabar con él, de que lo mataran.
Imagínense, ¿no? Ordenar matar a su propio hijo porque no está haciendo como él quiere que sea. Entonces estos rakshasas, que pues, son unos sirvientes de aspecto un poco aterrador, se dispusieron a herirlo con tridentes. Su pequeño cuerpo imagínense un niño de apenas 5 años, eran demonios con rostros pues espantosos, colmillos afilados, cabellos rojizos como el cobre, se explica. Pero pues no sucedía nada, gritaban: atraviésalo, hazlo pedazos, lo atacaron una y otra vez, pero Prahlad permanecía en silencio mientras meditaba en la personalidad de Dios, y no pudieron lograrlo. Hay como una más descripción más filosófica de cómo es que él salió totalmente ileso de estas situaciones. Y al darle la noticia a Hiranyakashipu, entonces dio la orden de que optaran por otros medios para matarlo de una vez por todas. Lo arrojó para que fuera aplastado por las patas de grandes elefantes, lo puso en medio de enormes y terribles serpientes, empleó hechizos, conjuros mágicos destructivos, lo tiraron de un pico de una montaña, trató de envenenarlo, de matarlo de hambre, lo expuso a frío intenso, a calor intenso, al fuego, al agua, incluso trató de aplastarlo aventándole grandes rocas, pero cuando vio que pues no había manera de lastimar a Prahlad, entonces comenzó a cuestionarse de una manera muy grave qué es lo que estaba sucediendo, y estaba sumergido en absoluta ansiedad. Y en esta desesperación Hiranyakashipu no lograba más que continuar insultándolo, agrediéndolo, condenándolo, y finalmente pues llegó como a un pensamiento en el cual se sintió tan triste que se explica que perdió el brillo, su color corporal, se le había ido el color, pues no podía creer el que con tanto poder no fuera capaz de acabar con un simple niño de apenas 5 años. Y entonces, viendo todo esto, Sanda y Amarka, de una manera sigilosa o secreta, comenzaron a elogiar a Hiranyakashipu y a tratar de apaciguarlo, diciéndole que se calmara, que guardara la calma, porque después de todo él era un rey muy poderoso, y que los mismos seres celestiales le tenían pavor, le tenían miedo, que todos temían de la furia de Hiranyakashipu. Entonces le dijeron que ellos le recomendaron a Hiranyakashipu que lo encerraran en una mazmorra, y que de una manera intensiva, sin dejarlo salir, lo iban a entrenar de una manera muy particular, y con el paso del tiempo Prahlad se iba a componer. Y así continuaron hasta que poco a poco como que le fueron dando un poco más de libertades al reunirse con más compañeros de clase, de la escuela, por así decirlo. Y pues claro, había momentos en los cuales estas dos personalidades, estos niños asociados de Prahlad, tenían que dedicarse a otros asuntos, como de clase familiar, por ejemplo. Y en todas estas oportunidades que se presentaban de recrearse con sus amigos, con otros compañeros, Prahlad, él era un experto erudito, era muy, muy sabio, muy elocuente en lo referente a los tópicos trascendentales. En verdad lo era. Y no solamente eso, sino que su carácter era pues propio de una personalidad pura, sin mancha, por lo cual de una manera inevitable y natural, pues los niños que pues todavía no están maleados, que todavía están en crecimiento, están en formación, naturalmente se sentían muy atraídos al tono de voz de Prahlad, a su apariencia,
a su trato, a su cariño. Ellos eran muy afectivos a él y en su inocencia le ponían atención y escuchaban con el corazón, lo cual hizo que pasando el tiempo las cosas le dieron un poco de control, porque Prahlad terminó transformando el corazón de todos estos niños y comenzaron a desarrollar gusto por el conocimiento espiritual, por hacer preguntas acerca de todos estos tópicos, por realizar prácticas. Y cuando de esto fue más y más evidente ante sus tutores o sus guías, pues esto los enfadó muchísimo, los enfureció mucho. Pero todos los compañeros de Prahlad no podían concebir ni entender cómo era posible que de él emanara, le fluyera esta naturaleza, para lo cual Prahlad les explicó, y voy a regresar al paréntesis que había abierto casi al inicio del pasatiempo, porque la razón es que cuando Hiranyakashipu se encontraba haciendo sus penitencias en aquel entonces antes de recibir las bendiciones de Brahma, pues él ya había tratado de hacer todas estas conquistas y someter a tantas personalidades, y en un momento cuando ya se había entrometido en el reino de Indra, el rey del cielo, en ese momento Indra aprovechó para ir a donde en ese entonces se encontraba Hiranyakashipu reinando, y prácticamente saquearon, ¿no?, su palacio, y hicieron como una especie de ¿cómo llamarlo? Contraataque, en el cual una de las cosas que se llevaron fue a una de las esposas de Hiranyakashipu, que se llama Kayadu. Entonces Indra la raptó, pero Narada Muni, quien es el que está contando este pasatiempo, él apareció en ese entonces, en ese momento, ante Indra, y le dijo que estaba haciendo, que eso no era apropiado, que esta mujer Kayadu era inocente, y que más aún ella estaba embarazada, y en ella, en su vientre, estaba portando a una personalidad pura, que iba a desempeñar un papel muy importante en el futuro. Naturalmente Narada Muni tiene renombre y es muy conocido y es muy reverenciado, así que Indra no tuvo que cuestionarlo, no tuvo que poner en duda nada de lo que Narada Muni estaba diciendo, por lo cual regresaron a Kayadu. Bueno, más bien dejó en libertad a Kayadu. Narada Muni le dijo: vamos a mi ashram y yo cuidaré de ti, ahí cuidaremos de ti. Con lo cual Prahlad Maharaj, desde el vientre de su madre, al estar en este entorno, él podía escuchar todos los tópicos acerca de lo que él había aprendido. Es decir, desde el vientre él ya estaba recibiendo todo este conocimiento trascendental. Todo esto sucedió mientras Hiranyakashipu se encontraba ausente, pero pasó un buen tiempo. Prahlad inclusive creció al lado cerca de Narada Muni, y él recibió muchas bendiciones de grandes personalidades también. Entonces todo esto es la razón y el motivo de cómo es que Prahlad Maharaj era un pandit, un sabio tan a temprana edad. Y desde entonces, cuando Prahlad regresó de nuevo al reino, pues para él era algo muy habitual el estar glorificando a la personalidad de Dios Krishna, y lo compartía con todos, por todos lados, el santo nombre, la importancia del servicio devocional, etcétera, etcétera. A lo largo de todos estos capítulos, Prahlad en realidad da muchísimas instrucciones de un calibre muy muy alto. Yo apenas hice la selección de un par de versos que creo que es muy importante que los comparta, nada más para tener una idea de qué clases de enseñanzas son las que Prahlad Maharaj compartía.
Y una de las cosas muy importantes o más destacadas que le dijo a sus compañeros de clase fue lo siguiente: mis queridos amigos, oh hijos de los demonios, practiquen el servicio devocional para satisfacer a la personalidad de Dios, que está en todas partes como superalma de todas las entidades vivientes, y háganlo con la misma actitud favorable y la misma consideración con que cuiden a su propia persona. Oh amigos míos, hijos de demonios, por el simple hecho de seguir los principios del Bhakti Yoga, incluso ustedes, los yakshas, rakshasas, las personas poco inteligentes, las aves, los animales inferiores, las entidades vivientes pecaminosas, junto con todos los demás seres, podrán volverse a vuestra vida original, la vida espiritual eterna, y existir por siempre. El único objetivo de la vida en el mundo material es ofrecer servicio a los pies del loto de Govinda, la causa de todas las causas, y verle en todas partes. Este es el único objetivo supremo de la vida humana, como se explica en todas las escrituras reveladas. La prédica, el comportamiento y el ejemplo de Prahlad había llegado demasiado lejos. Era algo que ya no se podía esconder. Y debido a ello, todos los instructores de Prahlad estaban muy temerosos porque habían fracasado en la tarea que les había encomendado Hiranyakashipu. Por lo cual consideraron que no tenían más remedio más que explicarle a Hiranyakashipu de una manera detallada qué es lo que estaba sucediendo. Y cuando hicieron esto, Hiranyakashipu se enloqueció de ira, mandó a llamar nuevamente a Prahlad Maharaj, lo confrontó y lo agredió de una manera muy fuerte, muy severa, con sus palabras primeramente. Y se determinó a que él mismo iba a matarlo con sus propias manos. Le dijo que era un sinvergüenza, le dijo que era una deshonra para la familia, que les estaba destruyendo toda la dinastía, que cómo se atrevía, que era un osado, que estaba pasando por alto la autoridad que Hiranyakashipu tenía sobre él. Para Hiranyakashipu era inaudito el hecho de que Prahlad Maharaj se mantuviera ecuánime y sereno ante una situación así. Por lo cual le dijo que no te das cuenta que cuando yo me enfado, cuando yo me enojo, los tres mundos tiemblan. ¿Quién eres tú? ¿O de dónde sacas semejante fuerza para mantenerte vivo, aún con vida, después de todos los intentos que se han hecho por matarte? Entonces Prahlad Maharaj dijo: para satisfacer tu pregunta, voy a contestar. Básicamente él le dijo que tanto la fuerza que él poseía como la que su propio padre poseía, en realidad provenían de una misma fuente, y que por eso era algo tan potente. Esta fuente era Vishnu, la suprema personalidad de Dios, o Krishna. Así que le dijo: padre, deja de ser un necio, o sea, ¿por qué te esmeras tanto en hacer esta división entre amigos y enemigos, que no te das cuenta que todos somos parte y porción integral de una misma fuente? Hiranyakashipu dijo que siempre estás hablando de un ser supremo, siempre estás hablando de alguien más supremo, pero no estás poniendo atención en mi supremacía. ¿Cómo puede ser esto posible? Con una rabia sobrepasada, Hiranyakashipu entonces comenzó a retar a Prahlad Maharaj diciendo: ¿acaso ese ser supremo del que hablas se encuentra en todas partes? Prahlad le dijo: por supuesto que se encuentra en todas partes. Le dijo: entonces, ¿quiere decir que ese ser supremo que dices que en todas partes también está en este pilar? Y dice: pues mira lo que hago con tu Dios. Y entonces tomó su mazo, ¿no? Y con todas sus fuerzas, con toda su ira, golpeó de una manera súbita ese pilar. Al golpear, se dice que se escuchó un trueno tan fuerte que llegó a resonar hasta los planetas celestiales. De ese modo, todos supieron que algo estaba sucediendo. Algo muy grande estaba sucediendo. Y entonces de ese pilar se manifestó una personalidad
que jamás se había visto antes. Era enorme, tenía la apariencia de mitad hombre y mitad león. Se explica que sus ojos, llenos de ira, parecían oro fundido, inspiraba un enorme terror. Tenía una brillante melena que agrandaba las dimensiones de su terrible rostro. Sus colmillos eran mortíferos y su lengua era tan afilada como el de una navaja. Se movía como una espada en duelo. Tenía las orejas tiesas e inmóviles. Sus fosas nasales y la gran hendidura de su boca parecían cuevas de una montaña. Sus fauces se abrían en un modo espantoso y con su cuerpo tocaba el cielo. Tenía el cuello corto y ancho, el pecho amplio, la cintura delgada y el pelo de su cuerpo tan blanco como los rayos de la luna. Sus brazos parecían los flancos de un ejército. Cubrían todas las direcciones mientras mataba a los demonios, bandidos y ateos con la caracola, el disco, la masa, la flor de loto y sus demás armas habituales. Se explica que estuvieron luchando por un largo tiempo y conforme estaba viniendo la puesta del sol justamente en el crepúsculo, entonces lo atrapó, lo puso en su regazo y de una manera muy violenta, con sus garras, lo encajó, lo partió por la mitad, lo separó y de esa forma comenzó a sacar todas las tripas, se las enredó en el cuello como si fueran unas especies de guirnaldas. La sangre salía por todos lados y aún inclusive cuando ya había derrotado al demonio Hiranyakashipu, había muchos más de su séquito que todavía se estaban abalanzando hacia Nrsimhadev, a los cuales se explica que solamente con sus uñas, con sus garras, los despedazaba inmediatamente. En ese momento los semidioses deseaban ver las actividades del Señor y llenaron el cielo con sus aviones con los que se transportaban. Se escuchaban tambores, se escuchaban timbales, se escuchaban voces angelicales de mujeres cantando, comenzaron a danzar y los Gandharvas, que eran los cantantes celestiales, cantaban con singular dulzura. Así es como nos podemos dar cuenta cómo es que en realidad no hay forma de engañar a la personalidad de Dios. Hiranyakashipu creyó demasiado en su astucia, en su inteligencia, pero no le fue suficiente para comprender que no hay forma de burlar a la personalidad de Dios. Si recuerdan, todas las bendiciones que habían sido conferidas a Hiranyakashipu por Brahma, parecía que era prácticamente imposible derrotarlo y matarlo. Sin embargo, la supremacía de la divinidad es tan grande que pues siempre haya el modo, ¿no? Y de esta forma Hiranyakashipu no fue matado ni de noche, ni de día, ni por arriba, ni por abajo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni por un hombre, ni por un animal, ni con armas. En fin, todos aquellos detalles por los cuales Hiranyakashipu creyó que no podía morir, al final fueron totalmente inútiles. Y otra cosa también muy importante a mencionar de este pasatiempo, quizás el más importante, se sabe muy bien que Bhagavan, Dios, cuando se le ofende de una manera directa, para él realmente es algo totalmente insignificante, porque él está más allá de las modalidades, él está más allá él es imperturbable. Sin embargo, hay una única cosa que sí lo puede hacer enfadarse muchísimo. Muchos hablan acerca de la ira de Dios, pero pues realmente lo hablan de una manera muy a la ligera, porque es muy difícil realmente, o sea, es muy raro hacer enfadar a Dios. La única razón por la cual en verdad se puede enfurecer es cuando se entrometen y cuando ofenden a su devoto puro, y entonces ahí sí se puede tornar iracundo, como es en el caso de esta historia. Él puede tolerar absolutamente todo, pero no una ofensa hacia su devoto puro. Por eso es que se llama Nrsimhadev, o se le identifica como la encarnación
mitad hombre, mitad león, que es el divino protector. Y como la aparición trascendental de la divinidad es algo tan especial y tan glorioso, por supuesto no podía faltar que se congregaran todas las personalidades más importantes de la existencia. Descendieron todos los semidioses encabezados por Brahma, entre los cuales se encontraban Shiva, Indra. Muchos seres celestiales acudieron, muchos sabios, los Prajapatis, que son los progenitores de la humanidad. Muchas personalidades se reclutaron y uno por uno ofrecieron sus respetos y sus oraciones. Cada uno ofreció una oración en particular. Es un capítulo muy bello donde se describe todo esto. Pero en realidad lo que todos estaban queriendo era apaciguar a Nrsimhadev, porque estaba demasiado enfurecido, estaba descontrolado en ira. Consideraron que era prudente e ideal que Lakshmi Devi, la diosa de la fortuna, que es la consorte eterna de Vishnu, que la apaciguara, pero Lakshmi estaba muy temerosa de siquiera acercarse, porque jamás en la existencia había visto este aspecto tan terrorífico de Vishnu. Así que Brahma entonces le pidió a Prahlad que por favor se aproximara a Nrsimhadev para que lo calmara. Después de todo, Nrsimhadev se manifestó por proteger a Prahlad Maharaj. Y pues como Prahlad era una personalidad muy dócil, muy humilde, muy sincera y muy obediente, y sabía reconocer quiénes eran personas de real autoridad, entonces llevó a cabo la petición de Brahma. Se aproximó a Nrsimhadev y Nrsimhadev entonces se explica que posó su mano sobre su cabeza, y debido a este contacto Prahlad inmediatamente se liberó de toda contaminación, de todo deseo material, y así se situó en la trascendencia. Se explica que comenzó a sentir todos los síntomas trascendentales que se describen, por ejemplo, en el néctar de la devoción del Bhakti Rasamrita Sindhu. Comenzó a sentir como todos los vellos de su piel se erizaban, su cuerpo temblaba, lágrimas salían de sus ojos de una manera incesante, y sobre todo, movido por un amor trascendental en su corazón, comenzó a recitar oraciones a Nrsimhadev. En primer lugar, él manifestó su humildad al decir que ¿cómo es posible para mí realmente satisfacer, complacer a la personalidad de Dios cuando yo provengo de un nacimiento de asuras, de naturaleza demoníaca? Si todas estas personas encabezadas por Brahma, que acaban de recitar sus oraciones, no han sido capaces de satisfacerlo del todo, ¿qué posibilidades hay en mí? Y así es como Prahlad comienza a abrir un abanico de conocimiento muy amplio, muy profundo, de muchos aspectos, en los cuales glorifica la naturaleza trascendental de Nrsimhadev, de sus actividades, de sus cualidades. En fin, este es un capítulo donde Prahlad revela un conocimiento muy trascendental. Yo apenas he hecho una pequeña selección de algunos de esos versos, pero son muy significativos. A través de estas oraciones, finalmente Nrsimhadev se apaciguó y se dirigió a Prahlad con las siguientes palabras: Mi querido Prahlad, eres muy noble, la joya de la familia de los asuras, y te deseo toda buena fortuna. Estoy muy complacido contigo. Cumplir los deseos de todos los seres vivos es mi pasatiempo, por lo tanto, puedes pedirme la bendición que desees. Eres muy afortunado.
Por favor, déjame decirte que las personas que son muy sabias y elevadas cultivan las velocidades más diversas para tratar de complacerme, pues yo soy la única persona que puede satisfacer los deseos de todos. A pesar de que Dios mismo le estaba haciendo este ofrecimiento a Prahlad de complacer y satisfacer cualquier deseo que tuviera, y a pesar de que Prahlad era pues muy pequeño, Prahlad sintió que esto realmente no era algo que le hiciera sentir entusiasta o cómodo. De hecho, sentía que era una especie de obstáculo para él, pues él estaba en verdad libre de todo deseo mundano o egoísta. A lo que entonces Prahlad contestó con las siguientes palabras: Mi querido señor, he nacido en una familia atea y por naturaleza estoy apegado al disfrute material. Así pues, por favor, te ruego que no me tientes con esas ilusiones. Siento mucho temor del condicionamiento material y deseo liberarme de la vida materialista. Esa es la razón por la que me he refugiado en tus pies de loto. Por lo demás, tú eres tan bondadoso con tu devoto que no podrías inducirle a hacer nada que no fuese beneficioso para él. Por otra parte, el que desea beneficios materiales a cambio de su servicio devocional no puede ser tu devoto puro. En verdad, no es mejor que un comerciante que quiere ganar algo a cambio de su servicio. El sirviente que desea beneficios materiales de su amo no es ciertamente un sirviente cualificado, un devoto puro. Del mismo modo, el amo que concede bendiciones a su sirviente con el deseo de mantener su prestigiosa posición de amo, tampoco es un amo puro. Oh mi Señor, yo te ofrezco servicios sin motivaciones y tú eres mi amo eterno. No hay necesidad de que seamos otra cosa que amo y sirviente. Tú eres mi amo por naturaleza, y por naturaleza soy tu sirviente. No tenemos otra relación. Oh mi Señor, que eres el mejor entre los que pueden dar bendiciones. Si tu Señoría, a pesar de todo, quieres concederme una bendición, entonces te pido que en lo más profundo de mi corazón no haya deseos materiales. Y Nrsimhadev contestó: Mi querido Prahlad, mientras permanezcas en el mundo material vivirás feliz hasta agotar todas las reacciones de tus actividades piadosas y neutralizarás las actividades impías con obras piadosas. Debido a la poderosa influencia del factor tiempo, abandonarás el cuerpo, pero las glorias de tus actividades se cantarán en los sistemas planetarios superiores. Completamente libre de toda forma de cautiverio, irás de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Y aquel que siempre recuerde tus actividades y también las mías, y recite las oraciones que has ofrecido a su debido tiempo, se liberará de las reacciones de las actividades materiales. Después de esto, Prahlad dijo: En verdad tú eres muy misericordioso, y si hay algún deseo entonces que pueda pedir, te pido entonces que por favor liberes a mi padre, que pues él lamentablemente no reconocía tu supremacía, no reconocía tu belleza y de este modo cometió ofensas hacia ti, blasfemándote, y también me atacó a mí y por todas las cosas que me quiso hacer. Yo te pido que por favor lo perdones y lo liberes de todo tipo de reacción pecaminosa. Nrsimhadev, conmovido, le dijo que en verdad él era el mejor de los devotos y que definitivamente quien quiera que siguiera sus pasos naturalmente iba a ser muy excelso y muy agraciado. Además le dijo que por el simple hecho de que él había nacido en esa familia, en esa dinastía, 21 antepasados, además de su padre, ya habían sido purificados. Y también que por el hecho de que Hiranyakashipu había sido tocado por Nrsimhadev, eso también le garantizaba que él ya se había purificado. De hecho, esto sucede en cada uno de los pasatiempos de Krishna, que la gran fortuna que tienen los demonios al morir a sus manos es de que inmediatamente se liberan, solo por el simple hecho de
de ser tocados por Dios. No obstante, le dio la instrucción de que aún así era su deber, parte del Dharma como su hijo, que llevara a cabo la ceremonia respectiva de Shraddha, de manera que pudiera obtener las bendiciones y el beneficio de que de una manera pronta y auspiciosa pudiera situarse en un sistema planetario superior y así ir ascendiendo para finalmente convertirse en una persona de naturaleza totalmente pura. Además, le dijo que después de realizar todas esas ceremonias, que ocupara el trono que le correspondía por derecho y que con ello realizara todo su deber como rey, siempre apegándose a los mandatos y recomendaciones de los Vedas y siendo muy cuidadoso de no distraerse de cualquier perturbación de clase material. Después de todo esto, Brahma por fin se dio cuenta de que Nrsimhadev se había apaciguado y estaba satisfecho, estaba tranquilo. Así que volvió a ofrecer oraciones en las cuales le decía a Nrsimhadev que yo fui el responsable de conferir estas bendiciones a este gran demonio Hiranyakashipu, de tal forma que pues él no pudiera morir por ninguna entidad viviente de mi creación. Y de este modo él tomó ventaja, hizo caso omiso de todos los mandatos védicos, los deberes prescritos, y pues todo lo utilizó para crear caos, lo que no debería de ser. Queda claro que por meditar en tu cuerpo trascendental, cualquiera puede ser protegido y liberado del peligro más eminente, inclusive hasta el de la misma muerte. Es nuestra gran fortuna que Prahlad, a través de su ejemplo, a través de ser alguien tan pequeño, con su devoción impecable, ahora podemos comprender esta gran verdad. Entonces Nrsimhadev le dijo a Brahma: oh Brahma, debes de saber que los demonios son muy feroces y muy envidiosos por naturaleza. Darle bendiciones a una personalidad de esta clase es como darle leche a una serpiente. Jamás vuelvas a hacer esto. Tras recibir esas instrucciones, Brahma entonces realizó el sistema de puja, de adoración a Nrsimhadev, y inmediatamente después de eso el Nrsimhadev desapareció. Después Prahlad ofreció reverencias, respetos y adoración a Brahma, al señor Shiva, a los Prajapatis, a todas las personalidades importantes que estaban ahí reunidas, que fueron testigo de todo esto que ocurrió. Y enseguida Brahma, asistido por Shukracharya y todos, colocaron a Prahlad en el trono, lo coronaron, y de ese modo es que Prahlad llevó a cabo la orden e instrucción de Nrsimhadev. Después de eso, todos los semidioses regresaron a sus respectivos lugares, y esa es la manera en la cual concluye este trascendental pasatiempo. Definitivamente hay muchísimas cosas más, aspectos en los que podríamos profundizar, ya que pues este en verdad fue un breve resumen. Sin embargo, me gustaría agregar por último una analogía que me parece muy significativa y muy ilustrativa
de un aspecto nada más de todo esto que acabo de compartir. La manera en la cual una presa ve a una leona no es la misma manera en la cual el cachorro de esta lo ve. Para la presa, el hocico de esta leona representa la misma muerte frente a este, mientras que para el cachorro lo que está observando es el cariño, el cuidado, la protección y el amor de su propia madre. Bueno, pues esto ha sido todo. Todas las glorias a Sri Simhadev, todas las glorias a Prahlad Maharaj. Sri Simhadev Bhagavan ki jai, Sri Prahlad Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que haya sido de su agrado esta trascendental historia, que puedan comprender e integrar todos estos aspectos importantes en la vida, que son muy favorables. Compartirlo sobre todo también es muy importante, y voy a continuar haciendo videos de este tipo en la medida de mis posibilidades y capacidades. Espero que en verdad les guste mucho, y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Hare Krishna. Jaya Narasimhadev, Jaya Narasimhadev, Jaya Narasimhadev, Jaya Narasimhadev, Jaya Narasimhadev, Jaya Narasimhadev.